Eso cuando yo empiezo. Ya está. Perfecto. Pues bueno, comenzamos con la clase, ¿vale? Permíteme un segundo. Listo. Bueno, vamos a empezar la clase de impulso nervioso, dada por su servidor, Carlos Emanuel Ríos Robles. Primero que nada, vamos a empezar con los temas que vamos a abordar el día de hoy, que van a ser morfología del axón, membrana en reposo y potencial de acción, concepto de despolarización, repolarización e hiperpolarización, impulso nervioso como tal, que es conducción continua y saltatoria, factores que afectan a la velocidad de conducción y velocidad de conducción de acuerdo a la clasificación de Erlanger y Gasser, así como también la clasificación de neuronas en base a su largo del axón, que va a ser las neuronas Golgi tipo 1 y 2. Entonces, vamos a empezar con ver la estructura de la neurona. Y aquí tenemos un ejemplo de neurona. Voy a empezar a rayar, ya saben. Sabemos que la neurona está compuesta por un soma, un axón y un telodendrón, que también se le puede llamar como axón terminal, ¿sí? En el soma, se llama soma porque quiere decir que es el cuerpo de la célula como tal, de la neurona. Vemos estas enramados que no son más que proyecciones de la membrana plasmática de este soma, que se llaman en este caso dendritas. Vemos aquí los cuerpos de Nissl y neurofibrillas, que son como tal, pues, parte de el citoesqueleto de la neurona. Vemos aquí un cono axónico, que el cono axónico como tal se llama así porque es el principio donde va a comenzar la proyección del axón y tiene forma de cono, ¿no? No hay mayor complicación en ello. Tenemos el axoplasma, que como tal, bueno, tanto axoplasma y axolema no es más que citoplasma y membrana plasmática, pero en este caso es de la neurona. A lo mejor ya han visto algo parecido al axolema, ¿no? Como es el plasmalema en el caso de los espermatozoides. En embriología vieron algo que es plasmalema, que no es más que la membrana plasmática del espermatozoide. En este caso es lo mismo. Axolema es la membrana plasmática de la neurona. Vemos la vaina de mielina, en este caso no se denota muy bien, ahorita vamos a ver una imagen donde se ve bien. Vemos los nodos de Drambier, que son esos espacios que se encuentran entre las vainas de mielina, etcétera, etcétera, ¿no? Células de Schwann, neurolema, que no hay más que indagar de esta parte. Y bueno, el telodendrón, que es donde van a terminar los botones sinápticos. En pocas palabras, aquí está lo más importante que tenemos que aprender, donde vemos las dendritas, que son las proyecciones de el soma, el núcleo, que no debe faltar, el cuerpo celular, que es el soma como tal. Aquí empieza el cono axónico. Todo esto es el axón, hasta llegar al axón terminal, o telodendrón, también conocido. Y bueno, vemos aquí las vainas de mielina, que van a estar compuestas por células de Schwann en el sistema nervioso periférico u oligodendrocitos en el sistema nervioso central, así como también los nodos de Drambier, que no son más que esos espacios amielínicos entre las células de Schwann o vainas de mielina. Tenemos diferentes tipos de neuronas, en el cual vemos aquí el cuerpo, el axón, el cono axónico, obviamente, las vainas de mielina, nodos de Drambier, etcétera, etcétera. Todos tienen lo mismo, si se dan cuenta. A ninguno le falta, bueno, en este caso sería mielínico, porque no tiene vainas de mielina. También vamos a ver que existen células, neuronas, que son amielínicas, como las fibras tipo C, que vamos a ver más adelante. Y en este caso las clasificamos como unipolar, bipolar, pseudonipolar y multipolar. En este caso, unipolar se refiere a que tiene un solo polo, que tiene una sola proyección aquí. Bipolar, que tiene dos polos o dos proyecciones,
¿sí? Y pseudo-unipolar, porque aquí está nuestro soma, en el cual el axón como tal no está en dos direcciones diferentes directamente, sino que hay una bifurcación del axón, ¿sí? Y multipolar porque tiene muchos polos, si se dan cuenta. Ujú. ¿Alguna duda hasta aquí? Tomar eso como un... Creo que no. Perfecto. Existen diferentes tipos de neuronas y por lo tanto existen diferentes lugares en los cuales los vamos a encontrar. Bueno, aquí vemos las bipolares, que ya se las expliqué. Las unipolares, en este caso es una pseudo unipolar, y la multipolar, que en este caso generalmente son motoras, funciones motora. Vemos aquí, por ejemplo, que la bipolar la vemos en la retina, ¿no? Y bueno, aquí existen otras, por ejemplo, aquí está una célula neuronal piramidal, que tiene su nombre por esa forma de pirámide que tiene aquí, el soma. Generalmente la encontramos en el hipocampo, o por ejemplo las células de Purkinje, que las encontramos en el cerebelo. Ujú. Nos vamos a regresar en esta parte cuando veamos las Golgi tipo 1 y tipo 2, porque aquí es donde vamos a mencionarlo. Y aquí, por ejemplo, vemos unas células de Cajal, que son las células granulares del cerebelo, ¿m? Que son cortitas. Igualmente lo vamos a regresar cuando veamos Golgi tipo 1 y tipo 2. Esta me encanta, esta imagen está muy bonita, porque demuestra todo lo ya visto, pero ya un poquito más específico. Vemos aquí todo el núcleo, aquí hay mitocondrias, aparato de Golgi, por ejemplo, ¿no? Polirribosomas, retículo endoplasmático rugoso en este lado. Eh, Todo esto, la verdad es que no voy a indagar mucho, pero incluso vemos microtúbulos, ¿no? Que son esas proyecciones que nos va a dar lugar a las dendritas. Los microtúbulos, como ya han visto en histología, son parte del citoesqueleto, ¿sí? Vemos por aquí, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso y más cosas, ¿no? Es importante porque aquí también vemos algunos tipos de sinapsis que van a ver después en el tema de sinapsis, que, bueno, en este caso lo más seguro que sea una sinapsis con la, con el soma, ¿no? Que puede ser axónica, dendrítica, dendroaxónica, el soma con la dendrita, por ejemplo, en este caso, a lo mejor podría ser el soma con la dendrita. Y aquí lo que me interesa destacar es este corte, en donde vemos la vaina de mielina, ¿sí? Aquí vemos el núcleo de la célula de Schwann, seguramente va a ser una célula de Schwann porque es su núcleo y es la única célula, la célula de Schwann y las células de los oligodendrocitos se diferencian porque las células de Schwann son únicas. Una sola célula de Schwann genera esta vaina de mielina, en cambio los oligodendrocitos van a ser así, seguramente ya lo han visto en clases previas. Y se diferencian porque este es de sistema nervioso periférico, seguramente, ¿no? Pero aquí vemos un axoplasma, que vemos que es el citoplasma de nuestra neurona, donde vemos que se encuentran microfilamentos y microtúbulos, que como ya se los he dicho, forman parte de el citoesqueleto de la célula. Esto es más que nada todo el esqueleto de la célula, no es nada más. Bueno, ya me detuve muchísimo en esta parte. Y ahora vamos con los tipos de difusión, más bien transportes. Sabemos que existen dos grandes transportes en la membrana plasmática, que son el transporte pasivo y el transporte activo. A su vez, el transporte pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada, y el transporte activo también se divide en otros, que son cotransporte, antitransporte, etcétera, etcétera. Ujú. En este caso,
Vemos aquí la difusión simple, que no es más que una molécula sin necesidad de una proteína transportadora, va a pasar a difundirse por medio de gradientes de concentración. Por eso se llama difusión simple. Algo que se me olvidó mencionar es que la diferencia entre el transporte activo y transporte pasivo es que aquí no utilizas ATP y aquí sí utilizas un ATP, que se divide a su vez en transporte activo primario y secundario, ¿no? Y todo lo que les he estado mencionando de antiporte, transporte, cotransporte, etcétera, etcétera. En este caso vemos una molécula que va a ser transportada a través de difusión facilitada. Eso quiere decir que utilizan un canal iónico, una proteína transportadora, pero aún así sigue sin utilizar ATP. Igualmente aquí, ¿no? Y en este caso de transporte activo sí utilizamos ATP y generalmente aquí actúan lo que llamamos como bombas, como por ejemplo la bomba sodio-potasio, ¿no? Es importante entender esto porque en el potencial de acción vamos a ver gradientes de concentración de sodio y potasio, así como también canales voltaje dependientes, también llamados. Ujú. En el transporte activo, transporte pasivo, bueno, transporte pasivo, transporte activo, vemos que se divide en difusión simple, difusión facilitada. Este es por gradientes de concentración, generalmente son gaseosos, líquidos como CO2, oxígeno, etcétera. Urea, por ejemplo. Eh, Requieren un gradiente de concentración, como ya se los dije, se da en sistemas vivos y no vivos, eso no es importante, la verdad. Y bueno, los iones no pueden atravesar las membranas plasmáticas porque son repelidos por colas hidrófobas. Esto es más que nada porque tienen cargas. Recordemos que las colas hidrófobas están compuestas por lípidos, ¿no? Entonces, bueno, en el parte de difusión facilitada vemos que va a ser similar a la difusión simple, pero en este caso va a requerir una proteína integral o una proteína transportadora. El tamaño y la forma determinan la sustancia específica que pueden transportar. O sea que una proteína es específica para una sustancia en específico, ¿sí? Como por ejemplo sodio o potasio tienen formas diferentes. Si ustedes se ponen a leer, tienen diferentes formas que le permiten ser afín a esas moléculas. También vemos, por ejemplo, sustancias de transporte que son demasiado grandes para la difusión simple. En este caso, van a ser transportadas por medio de difusión facilitada en el caso de por utilización de proteínas, ¿no? Y el transporte activo que vemos que requiere ATP y generalmente son las bombas que se las he estado mencionando. Vamos a pasar a la parte de potencial de acción. ¿Hasta ahorita alguna duda? Perfecto. Esta es la parte más importante del tema, porque potencial de acción es sinónimo de impulso nervioso, chicos. ¿Mm? Nosotros vemos un potencial de acción muy simple, ¿no? Y este es el que utilizan las neuronas, así como también las conexiones de neuronas con músculo esquelético, por ejemplo. Es importante diferenciarlo, por ejemplo, del potencial de acción del corazón, que en este caso, la diferencia que hay entre los dos es que hay una meseta. ¿Sí? También actúan diferentes ingresos de sodio, salidas de potasio, pero la diferencia es que aquí hay una meseta debido a un ingreso de calcio. ¿Mm? Vamos a ver lo que es el potencial de membrana en reposo, que lo vemos como menos 90 milivolts. Aquí cabe recalcar que depende de su maestro que se los enseñe y les va a decir un voltaje diferente a otro. Yo se los voy a enseñar con este porque la verdad esta imagen es muy didáctica. Entonces empezamos con menos 90 milivolts, que es nuestra membrana en reposo. ¿Eso qué quiere decir? Que no está teniendo ninguna acción y en este caso la membrana está polarizada.
Vamos a hacer hincapié en que es polarizada y despolarizada como primeros conceptos. Polarizada quiere decir que está polar, está negativo. Y despolarizada quiere decir que está positivo. Es la única diferencia y la más grande. Entonces aquí está la membrana polarizada, está en estado inactivo, no ha recibido ningún estímulo. Posteriormente, ahora sí, hay un potencial de umbral. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una incentivación para que empiece nuestro potencial de acción antes del umbral. Nuestro umbral es este. Y el umbral se caracteriza por que si pasa de esta línea, el potencial de acción se va a disparar y se va a realizar. Si no llega a esta línea, no va a suceder nada. A esta ley la vamos a llamar ley del todo o nada, porque o va a suceder la acción del potencial de acción o no. En este caso, nuestro potencial de umbral se van a abrir unos cuantos canales de sodio dependientes del ligando, o sea, dependientes del sodio. Y la célula va a empezar a ser menos negativa, o sea, se está despolarizando. Y el umbral es el voltaje necesario para abrir los canales de sodio activados por voltaje, que en este caso, pues llegando al voltaje de menos 60 milivolts, va a suceder nuestro potencial de acción. En el caso de la fase de despolarización es lo que ya les dije, está empezando a despolarizarse, o sea, se está haciendo más positiva. Esto es propiamente dado por ingreso de sodio. ¿Por qué sodio? Pues bueno, ¿es un catión o es un anión? Recordemos las palabras de aniones y cationes. Bueno, lo dejamos como anión y catión. Anión, negativo. Catión con T de más, positivo. Entonces nuestro sodio es un catión que va a empezar a despolarizar la membrana por su ingreso a la célula. Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. Perfecto. En el caso de fase de repolarización, ¿qué dijimos que significaba polarización o polar, negativo? Entonces se va a repolarizar, o sea, va a regresar a su estado negativo. Eso es lo que quiere decir repolarización. Y es todo esto. Entonces, en este caso van a inactivarse los canales de sodio, entonces esto se va a inactivar, los canales de sodio, y va a activar y hacer apertura de los canales de potasio activados por voltaje. ¿Por qué por voltaje? Porque se activan en los 30 milivolts. Y va a empezar a generar una salida de potasio. Y nuestro potasio tiene una más de ¿qué, chicos? ¿Catión o anión? ¿Me escucharon? ¿O no? Catión. Catión, exactamente. Pues tiene una más de catión. Por lo tanto, si está mi célula, primero ingresó sodio, ¿no? Entonces se vuelve más positivo, porque tiene una más de positivo. Pero ahora va a salir potasio y ya va a dejar de ingresar sodio. Por lo tanto, si se sale lo positivo de la célula se va a volver de nuevo negativa, ¿cierto? Lo ideal es que regrese a los menos 90 milivolts, pero como está sucediendo una descarga, va a haber un estado de hiperpolarización, donde va a llegar hasta acá abajo, por ejemplo, ¿no? Que marca el exceso de la repolarización y
va a regresar a su estado normal de potencial de membrana en reposo gracias a los canales que les expliqué que eran por bombas, que son canales, son tipos de transporte activo, que es la bomba sodio-potasio, que va a generar que nuestro potencial de membrana regrese al estado normal, que es en reposo, a los menos 90 milivolts, ya que se había pasado de esa carga, ¿no? Se había llegado a menos por esa hiperpolarización, que sucede justamente por esa descarga tan grande de secreción de potasio. Y bueno, en este caso, vemos también algo llamado periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo, que no es más que la capacidad de la célula, en este caso, de generar otro potencial de acción, un segundo potencial de acción, o no. En el caso del periodo refractario absoluto se llama absoluto porque absolutamente no va a haber un potencial de acción independientemente de la descarga que se genere, no va a haber nada, porque ya está sucediendo. O sea, aquí no vas a generar otro porque pues, es imposible, ¿no? O sea, no se puede. En cambio, en el periodo refractario relativo sí puede haber un segundo potencial de acción si la descarga es lo suficientemente fuerte. Aquí sí puede haber otro, ¿sí? Aquí no puede haber porque no puedes haber un segundo, ¿sí? No puedes hacer otro pico. Es imposible sin que baje. Aquí como ya está bajando, sí puede haber otro. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo bien o no? Creo que no. Perfecto. A mí me gusta mucho esta imagen que es del First Aid, del USMLE, que te explica lo mismo que les acabo de decir, donde aquí los voltajes que se maneja son menos 75 milivolts, el umbral es menos 55 y llega hasta un menos 30, eso casi nunca varía, perdón, a un más 30, eso casi nunca varía, ¿no? ¿Qué es lo que les mencioné? Está en potencial de membrana en reposo. En este caso se vuelve más permeable a potasio que a sodio en el reposo y por lo tanto los canales de voltaje dependientes de sodio y potasio están cerrados. ¿Ustedes vieron que aquí se abrieron esos canales de voltaje dependiente? No, pero sí hubo entrada de sodio, aunque también puede haber de potasio, generalmente sodio principalmente, ¿no? Antes del umbral. Ahora sí que pasó nuestro umbral, ya se dan cuenta, estamos aquí. Hay una membrana en despolarización y hay una activación de los canales voltaje dependientes de sodio y por lo tanto el sodio va a entrar haciendo que la membrana o la célula en general se vuelva más positiva. Y en este caso de repolarización, se desactivan los canales de sodio. Voy a borrar esto. Se desactivan los canales de sodio, impidiendo que haya ingreso de sodio a la célula y después se activan los canales de potasio y hay una secreción de potasio hacia el exterior, haciendo que se repolarice. Y aquí llegamos otra vez a nuestra fase de hiperpolarización, si se dan cuenta, que aquí está, de hecho, marcado. Que aquí nos dice, de hecho, por qué sucede. Les dije que había una descarga de secreción de potasio y nos menciona incluso que el cerrar de esos canales es muy lento y por lo tanto sucede esa hiperpolarización. Y el exceso del potasio segregado durante la hiperpolarización va a ser reingresado, o sea, va a recuperar ese potencial de membrana en reposo debido a, ¿qué les dije?
a la bomba sodio-potasio, ¿cierto? Para que vean lo importante que es, esto no es cualquier cosa, es para el examen de residencias médicas. Así de importante es. Y de hecho les mandé una fotito donde viene una tabla justamente donde habla de los potenciales. También habla de impulso nervioso como tal. Y es muy importante que lo entiendan porque hay muchos venenos, toxinas que van a actuar en este potencial de acción y por lo tanto dándonos toda la clínica. Y no nada más eso, en desequilibrios hidroelectrolíticos, donde vemos exceso de potasio, donde vemos decreción de potasio, donde vemos exceso de sodio o decreción de sodio, que lo conocemos como hipercalemia, hipocalemia, hipernatremia e hiponatremia, ¿cierto? Entonces tiene totalmente sentido que ustedes dominen mucho esta parte porque es la esencia de neuro y tiene mucha importancia clínica también, no nada más en neuro. De los desequilibrios hidroelectrolíticos, eso es nefro, y lo utilizan en cualquier otra cosa, como urgencias médicas, todo el tiempo sacan gasometrías. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Lo entendieron todo o no? Todo bien. Perfecto. Nos vamos a pasar a la clasificación de Erlang y Gasser. Bueno, aquí no, perdónenme, esto es los diferentes tipos de receptores sensoriales que les mencioné aquí, donde vemos terminaciones libres, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pagini, discos de Meckel y corpúsculos de Ruffini. Vemos diferentes tipos de neuronas. Por ejemplo, aquí están neuronas alfa-delta, neuronas tipo C, aquí, perdón, A-delta. Aquí vemos que las A-delta son más rápidas y las tipos C son más lentas, etcétera, etcétera. Esto se los menciono más que nada porque vamos a regresar ahorita a ello, donde vemos que incluso las sensaciones que nos dan cada uno de ellos son diferentes, como dolor y temperatura, como tacto y presión, etcétera, etcétera, ¿no? Nos vamos a pasar a la parte de conducción de las neuronas, donde vemos que existen dos tipos de conducciones y es por eso que hice mucha énfasis en las vainas de mielina. En este caso, si no tenemos mielina, obviamente que este tipo de conducción va a ser muy lenta y va a ser continua. No hay atajos aquí. En el caso de la conducción saltatoria, nos vamos a pasar a la primera diapositiva donde se ven perfectamente bien. Existen entre ellas nodos de Rambier, perdónenme, entre las vainas de mielina. Y existe un movimiento de salto entre cada nodo y nodo. Por eso se llama conducción saltatoria. Porque es tan rápido aquí que pasa acá, y acá, y acá, y acá, y acá. ¿Sí? ¿Me explico? En cambio, en la mielínica, amielínica, va a ser continua, no hay ningún atajo. Va a tener que pasar esto, todo esto. Y aquí no, va a ser así, y así, y así, y así. Aquí vemos la conducción bueno, aquí se ve creo que mi puntero, se ve tan lenta porque no tiene ningún atajo. Pero aquí se dan cuenta, va así. ¿Sí se dan cuenta cómo va la conducción saltatoria? Aquí no, va muy lento. Es por eso la importancia de la mielina. Y hay enfermedades que se caracterizan por atacar a las vainas de mielina o degeneración de la mielina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, clasificación de Erlang y Gasser. Esto es Erlanger y Gasser, perdón. Esto es muy importante que lo entendamos y por eso les mencioné la tablita de hace rato. Vemos aquí de menor diámetro, o sea, va de arriba hacia abajo. De mayor diámetro, mayor velocidad, y entre más va bajando va a disminuir el diámetro y la velocidad. Las tipo A y las tipo B son mielinizadas. Las tipo C no son mielinizadas. Es importante que entiendan eso. ¿Por qué?
¿Qué tipo de conducción van a tener estas, chicos? Que acabamos de verlo. ¿Saltatoria o continua? Las tipo A y B, ¿cuáles van a tener? Saltatoria. Saltatoria. Sí, exactamente, porque tiene mielina, están mielinizadas. Las tipo C no son saltatorias, son continuas porque son amielínicas. Y bueno, hay tipo alfa, tipo beta, tipo gamma y tipo delta de las fibras tipo A. Esta tablita yo les voy a pedir que se la memoricen porque tal cual es eso. Las tipo alfa es propiocepción y contracción musculoesquelética. Obviamente requerimos mayor velocidad para contraer un músculo, para reaccionar a algo. Tienen un diámetro de 12 a 20 micras, perdón, y una velocidad de conducción de 70 a 120 metros por segundo. Metros por segundo, oigan bien. En las tipo beta es tacto y presión, 5 a 12, 30 a 70 metros por segundo, ¿no? Las gamma, transmisión motriz, a los usos musculares, 3 a 6, 15 a 30. Y así, ¿no? En el caso de las delta. A mí me gusta hacer énfasis en esta parte porque lo que más vemos en medicina es dolor. Y yo voy a hacer mucha énfasis en el dolor. De hecho, les voy a dar ejemplos de dolor. El dolor es a través de las fibras tipo A, delta, ¿sí? Que son rápidas, 2 a 5 micras, 12 a 30 metros por segundo. Y las fibras tipo C, que aquí vemos también dolor. Bueno, no dice, sí que dice dolor, perdónenme. 0.4 a 1.2 y 0.5 a 2 metros por segundo. Hay una diferencia tremenda, ¿no? Bueno, las fibras tipo B, les voy a pedir que se las memoricen nada más. Simpático pregangliónico, menos de 3 micras y 3 a 15 metros por segundo, ¿no? Hay una diferencia tremenda entre estas dos. ¿Y por qué tener dos tipos de fibras diferentes? Y es porque estas dan dolor nociceptivo, somático. Y estas, lo mismo que acá, pero visceral. Entonces, en las vísceras vamos a tener este tipo de dolor. ¿Por qué es importante? Nuevamente, los quiero saber por qué es importante. No me he dicho nada aún, ¿verdad? Es importante porque este tipo de dolor somático nociceptivo, nociceptivo somático, perdón, es rápido y fácil de ubicar. Cuando te golpeas el codo, cuando te golpeas la mano, cuando te golpeas la cabeza, cualquier parte del cuerpo que no sea víscera, identifica rápidamente dónde está. En cambio, en la visceral no es así. ¿Por qué? Porque la transmisión es más lenta y es en vísceras. Un ejemplo clásico que es el infarto agudo al miocardio. ¿El corazón es una víscera o no es una víscera? Yes. Es una víscera, exactamente. ¿Y dónde se ubica el dolor generalmente? En el hombro, ¿no? En el hombro izquierdo. Es porque aún no ha llegado a identificar el dolor hacia el corazón, hacia donde está el corazón, que es del lado, bueno, en realidad está en medio, pero apunta hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces es por eso les duele el hombro. Otro ejemplo claro, apendicitis. La apendicitis tampoco identifican bien el dolor. Perdóneme. O otro, por ejemplo, pancreatitis. Pancreatitis aguda, obviamente. El dolor tampoco lo ubican bien. Generalmente lo ubican a nivel perumbilical, que se va irradiado
irradiado, perdón, hacia las escápulas. Así es como se identifica el dolor pancreático, como en forma de cinturón, de hecho, se le llama también. Y todavía no identifican bien, todavía no identifican bien el dolor hasta que ya es muy tarde, hasta que ya se ha hecho mucho daño. Entonces, por eso es importante que entendamos este tipo de dolor y por qué sucede esto. ¿Quedó claro aquí? Creo que sí. Perfecto. Algo importante aquí es que las fibras tipo C son más numerosas y las fibras tipo A y B son más gruesas y por lo tanto menos numerosas, ¿no? Bueno, ya aquí ya voy a terminar. Ya nada más, ¿qué quería explicarles aquí? Ya me acordé. Es importante entender todo esto, muy, muy importante, porque tiene aplicación clínica por donde sea que lo vean, ¿sí? En las fibras, la clasificación de fibras nerviosas es muy importante, sobre todo en el dolor, que lo vemos todo el tiempo. ¿Cómo clasificamos el dolor? Para preguntarle a un paciente con la EVA y la ENA, ¿no? Que es del 0 al 10, o por medio de caritas. La EVA es por 0 al 10 y la ENA es por caritas. ¿Qué me falta de aquí? Creo que ya nada. Sí, esta parte. No se ve muy bien. Por favor, vean su tablita que les mandé en el grupo de WhatsApp. Les voy a dar ejemplos de toxinas y otras cosas que puedan afectar al potencial de acción o impulso nervioso. Y ustedes me van a ayudar. De hecho, también les voy a explicar un poco de hipocalemia, hipercalemia, hiponatremia y hipernatremia. En el caso de la tetradotoxina, que es del pescado, globo o fugu, va a bloquear los canales de sodio voltaje dependientes, impidiendo que la despolarización, porque si recuerdan, el sodio voltaje dependiente actúa aquí en la despolarización de la membrana neuronal y por lo tanto genera parálisis, dificultad respiratoria porque está paralizándose también a nivel de sistema respiratorio. Recordemos que el principal nervio actuando aquí es el nervio frénico, por ejemplo, ¿no? Y generalmente es potencialmente mortal. Otra cosa, la saxitoxina, que es por las algas marinas o fitoplancton, ¿no? En este caso bloquea los canales de sodio voltaje dependientes, entonces es similar a la tetradotoxina y por lo tanto va a generar lo mismo, ¿no? Disfunción neuromuscular, parálisis. Conotoxina por los corales marinos, perdón, caracoles marinos. En este caso, bloquea los canales de calcio tipo N. En este caso no me voy a meter mucho porque aquí más es cardio que otra cosa, pero también actúa a nivel de sinapsis y va a inhibir la neurotransmisión y alteraciones en las percepciones del dolor. Esto lo van a ver en sinapsis con Ruth y van a entender mejor esta parte. Yo no me voy a meter mucho, más que nada me voy a meter en mi tema. Tenemos otro que es, por ejemplo, rateria por arañas, que es afección en los canales de potasio, por lo tanto, genera una despolarización prolongada. O sea que aquí no va a pasar que no va a suceder esto, sino más bien se va a quedar aquí. Y si tenemos este potencial de acción aquí, ¿qué va a suceder en el cuerpo? Recordemos que esto sirve para contracción muscular, entonces está contraído permanentemente hasta que suceda algo que provoque lo contrario, ¿no? Ya que no está sucediendo la relajación por medio de la repolarización, ¿cierto? Entonces hay daño tisular, inflamación, necrosis en el sitio de la mordedura. Esto es más que nada clínica, pero en general va a tener espasmo muscular, ¿cierto? Los más clásicos que veremos en la práctica clínica, a lo mejor no tanto Clostridium tetani, pero sí Clostridium botulini, que es el Botox. Tiene la toxina botulínica, el Botox,
Es una bacteria, del género Clostridioides que se caracteriza por ser por medio de esporas o reproducción. ¿Sí? Otro ejemplo es Clostridium tetani y el otro es Clostridium difficile, que nos genera la colitis pseudomembranosa, que no tiene que ver en este caso con toxinas, pero es importante que se los mencione porque generalmente se presenta en pacientes con uso prolongado de antibióticos. Ujú. En este caso va a bloquear la liberación de acetilcolina. Esto también va a ser a nivel de sinapsis, pero también actúa inhibiendo la transmisión del impulso nervioso y por lo tanto parálisis flácida, dificultad para respirar y debilidad muscular generalizada, ¿no? En el caso de Clostridium tetani, más que nada algo similar. Les digo, esto ya es más que nada sinapsis y no me voy a meter tanto. En este caso de la dendrotoxina, de las serpientes venenosas, va a actuar en los potenciales de acción va a actuar en el potencial de acción bloqueando los canales de potasio voltaje dependientes y por lo tanto va a hacer lo mismo que la rateria de la araña, generando un espasmo o contracción muscular permanente hasta que suceda lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, tienen convulsiones, liberación de neurotransmisores, etcétera, etcétera. Pero como tal, esa es la clínica a partir del impulso nervioso. Lo demás es agregado. La veratridina, que es de las plantas, por ejemplo, ¿no? Que en este caso va a mantener los canales de sodio abiertos, provocando una despolarización continua. Si en este caso no es inhibiendo los canales de potasio, pero los va a mantener abiertos y va a hacer esto, ¿sí? Y por lo tanto va a haber parálisis igual, trastornos cardíacos y respiratorios, porque está actuando también en el potencial de acción de ellos. Y la aflatoxina de los hongos, por ejemplo, del género Aspergillus, que sí es muy común ver este tipo de hongos, este tipo de microorganismos, que son sobre todo a nivel pulmonar, que actúan. En este caso no va a actuar a niveles iónicos, pero puede causar daño celular que afecta a la excitabilidad neuronal y por lo tanto va a darnos también trastornos neuronales, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Les puedo dar un ejemplo de lo que es el potencial de acción a partir de eh, hipercalemia, hipercalemia, hipocalemia, hipernatremia, etcétera. Sí, Perfecto. ¿Les está gustando o quieren que ya terminemos? Porque esto ya es muy extra. a mí sí me está gustando, me interesa. Ok, perfecto. Vamos a pasarnos a lo que es. Voy a acostar tantito mi tablet. Ah, sí, ya me acordé. Me faltó darle lo de Golgi tipo 1 y tipo 2. Ahorita ejemplos de Golgi tipo 1 y tipo 2. Ahorita se los explico, ¿vale? Muy rápido. La verdad es que no me tardo ni 2 minutos. Ay, está muy grande, quiero. Ah, perfecto. Hipercalemia. ¿A qué les suena hipercalemia? Ay, está muy feo. ¿A qué les suena hipercalemia? ¿Qué quiere decir hipercalemia? ¿Qué es calemia? Son 3 vocablos diferentes. Vocablos griegos. Hiper, pues obviamente quiere decir alto o mucho. Esto K viene de la parte de su tabla de... ahí está. ¿Calcio? No, no, eso no es calcio. Recuérdenme qué es la tabla periódica. Es la tabla periódica, lo que quería decirles. La tabla periódica, Ah, la K, potasio. exactamente. Solamente le agregaron una A, pero en realidad esto quiere decir más potasio. Y hemia quiere decir de sangre, entonces hay mucho potasio en sangre, exacto. Otra cosa, para aclarar tu duda, porque no es
¿Por qué no es mucho calcio? Es más que nada porque es hipercalcemia cuando decimos mucho potasio, mucho calcio, perdón. Ujú. Ojo con eso, porque se lo pueden poner como hipercalemia o hiperpotasemia. Eso en clínicas, eso es más de clínicas. Entonces tenemos mucho potasio. Y si regresamos en la parte del potencial de acción, ¿qué hacía el potasio? Ay, lo hice más cortito, ¿verdad? ¿De qué se encargó? Potasio sale de la célula. Exacto, sale de la célula y por lo tanto, ¿qué sucede con la membrana? Se hiperpolariza o despolariza. O repolariza, mejor dicho. Se repolariza o se polariza. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ahí está, chicos. No busquen. De hecho, solamente vamos a ocupar estos dos. ¿Qué sucede? ¿Despolariza o Se repolariza? repolariza. Exacto, se repolariza. Y por lo tanto, si hay hipercalemia, nuestro potencial de acción se va a ver así, porque hay hiperpolarización. Y por lo tanto, dijimos que aquí sucede la contracción muscular y aquí sucede la relajación muscular. ¿Cómo va a estar nuestro paciente? Con calambres musculares, con fatiga, no va a poderse mover, va a tener debilidad muscular, estreñimiento, porque no solamente actúa en músculo esquelético, sino también músculo liso, por ejemplo, este potencial de acción. Y por lo tanto no va a haber contracciones a nivel de gastro, ¿no? Va a haber hipotensión porque también esto tiene una función importante en el potencial de acción cardíaco, que les dije que era como una meseta. La única diferencia es que aquí había calcio. Bueno, a ver si puedo. La única diferencia es que aquí había calcio, ¿sí? Pero en realidad hace lo mismo, por eso tienen esa hipotensión. Pueden hacer valoraciones clínicas de estas condiciones incluso sin tener gasometría. Vámonos del lado contrario, hipocalemia. Pues va a tener todo lo contrario, ¿no? No va a poder suceder la repolarización de manera correcta. Por lo tanto, vamos a tener también debilidad muscular, pero no porque haya, más bien aquí es por una incapacidad de regresar al reposo. En el otro era lo contrario, estaba totalmente reposado, no estaba totalmente débil. Aquí es lo contrario. Va a tener la debilidad muscular porque no puede regresar a ese reposo. Y en este caso vamos a tener arritmias cardíacas. Va a haber, pues, una contracción mucho más rápida todo el tiempo del corazón. Por eso va a tener la arritmia cardíaca. Vamos a tener, por ejemplo, náuseas, vómitos, porque la peristalsis va a estar a todo lo que da también. Y recordemos que uno de los desencadenantes del vómito, bueno, no lo han visto, pero uno de ellos es la activación o estímulo del nervio vago. Y el nervio vago es uno de los que inervan eh, pues, el tracto digestivo. Por eso tienen esas náuseas y vómitos, porque está sucediendo ese potencial exagerado todo el tiempo. Tienen náuseas y vómitos por eso. Y vamos a ver unas ondas T picudas que no han visto el electrocardiograma, pero acuérdense de esto cuando lleven fisio, por favor. En este caso, ondas T aplanadas, van a verse así, y en este caso, ondas T picudas. Acuérdense de esto cuando vean fisio, por favor. Vámonos del lado contrario, hipernatremia. Si ya dijimos qué significaban los vocablos de hipercalemia, ¿qué significaba hipernatremia, chicos?
sodio en la sangre. Exactamente, esto es Na de sodio, de la tabla periódica también. Perfecto. Y en este caso, el sodio, ¿dónde actuaba en el potencial de acción, chicos? ¿Dónde actuaba? En la despolarización. Sí, dilo sin dudas, estás perfecto. Es despolarización, exactamente. Entonces, bueno, me voy a revisar para los que no saben por qué. Actúa aquí. Y si tenemos hipernatremia, va a haber esto. Entonces va a suceder algo muy parecido a la hipocalemia. Va a haber la contracción muscular exagerada, entonces van a estar paralizados, van a estar espásticos, van a estar todos rígidos, obviamente dependiendo del grado de hipernatremia. Y en el lado contrario de la hiponatremia, pues todo lo contrario, no va a suceder el potencial de acción, entonces va a ser parecido a la hipercalemia, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo. ¿Se entendió todo esto o los he revuelto muchísimo? La verdad es que lo que me interesa es que entiendan dónde actúa potasio y dónde actúa sodio, por eso les meto esta clínica. No entiendo, no quiero que lo entiendan todo exactamente de la clínica, pero quiero que más o menos se den una idea. Yo sí, más o menos. Los demás no sé. ¿Qué dicen los demás chicos? Perfecto. Entonces vamos Deja a de pasar grabar. a la parte de Golgi tipo 1 y tipo 2, donde ya vamos a terminar con esto la clase. Nada más les voy a dar ejemplos de lo que son las neuronas Golgi tipo 1 y tipo 2. Bueno, las neuronas tipo Golgi tipo 1 perdón, las neuronas Golgi tipo 1 y tipo 2 solamente su única diferencia es el largo del axón, en el cual las tipo 1 se van a caracterizar por ser más largas. Entonces, tienen un 1 de largas. Y las tipo 2 van a ser cortas. Y son 2 porque requieren más, ¿saben? Es una mnemotecnia para que se acuerden, para que son más cortas, ¿cierto? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la célula piramidal del hipocampo, que en este caso es una Golgi tipo 1. Ujú. Las de Purkinje también son Golgi tipo 1. Y en este caso les pongo una Golgi tipo 2, donde vemos justamente muy pequeño el axón, que son pseudo unipolares. Ujú. Que son las células de Cajal, granulosas del cerebelo también. Estas son más cortas. Y bueno, y nada más para terminar, me gusta siempre ponerles una frase que les guste o que les motive a seguir estudiando. ¿No? Esta es una película que se llama Hombres de Honor, que dice, ¿por qué lo deseas tanto, no? Porque no me dijeron que no podía. Y aquí su papá, cuando eran pobres, le decía a Carl, este es Carl, ve y pelea, Carl. No creas nada. Rompe las reglas si tienes que hacerlo. Y si se vuelve difícil, dalo por hecho. No te rindas nunca. Las cosas son difíciles todo el tiempo y no tienen por qué rendirse en algún punto de la carrera o dejar de estar ilusionados por lograr lo que quieren. Entonces, en todo lo que puedan, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya nada más con eso terminamos. Yo creo que ya puedes dejar de grabar, Sebas.